¿Alguien recuerda lo que habló el pastor la semana pasada? El arca de Noé. Los hermanos de acá, de este lado, ¿qué pueden decirnos del arca de Noé? ¿Qué conclusión llegó el pastor? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Dios había salvado a Noé y a sus hijos, su familia? Eran los únicos que eran agradables al Señor, ¿cierto? Pero ahí había algo más que también lo conectó con nosotros. ¿Qué operó ahí Dios con Noé y con su familia? La gracia. La gracia, Dios perfectamente puede haber arrasado con todos, pero por su gracia, por su amor a la fidelidad de Noé y su familia, decidió salvarlos. Después de eso pasó una cosa bastante surrealista cuando Noé estaba ahí celebrando y se le pasaron las copas. Recuerdan que el pastor nos contaba de que uno de sus hijos vio la desnudez de su padre, pero actuó de mala forma. En vez de cubrirlo, tratar de que pasara eso desapercibido, ¿qué hizo él? Lo fue, como dicen las compañeras de la Amber, quiso hacer un chismecito y le fue a contar a los hermanos. A raíz de eso, Noé dio una maldición sobre, aquí venía lo extraño también, que no fue sobre el hijo, fue sobre su nieto. Y aquí vamos a ver que Dios siempre tiene un plan B, siempre. Así que vamos a comenzar nuestro viaje de hoy. Los descendientes de los hijos de Noé. La Biblia siempre habla de 3 hijos y hasta el día de hoy los teólogos no se ponen de acuerdo quién es el mayor, ya que cuando los enumeran no siempre lo hacen en el mismo orden, pero generalmente decimos Sem, Cam y Jafet. Esos son los 3 hijos de Noé. Sí, como dice, el orden en que se enumeran los descendientes de Noé comienza con Jafet, aquí en el Génesis capítulo 10, que vamos a estar viendo. Y no es por algo, digamos, que a Moisés cuando escribe el libro se le haya antojado, solamente voy a empezar por Jafet. Tenía un significado también que él empezara por la descendencia de Jafet. Nos muestra la dispersión de las naciones que poblaron la tierra después del diluvio, según la teología del pacto. ¿Ya? Los hijos de Jafet fueron los que empezaron a expandirse ahí por todo el contorno del mar Mediterráneo. Pobrecito ahí con esa vista fea que tenían del mar. Ellos fueron los primeros que empezaron a poblar este sector, los descendientes de Jafet. Este comienzo es para hacer el preludio de las genealogías de Sem y Cam, por la relevancia de sus descendientes. Estas 2 tribus tienen cosas muy importantes en su descendencia. Por eso Moisés, perdón, me vuelvo a equivocar. Moisés lo dejó como parte. Primero vamos a empezar con Jafet, que en términos coloquiales era el que no tenía mucha importancia. Y después lo voy a dejar aparte a Sem y a Cam, que ellos sí tienen relevancia importante en lo que es la historia bíblica. ¿Ya? Vamos a ir viéndolo ahí también. Más adelante nos va a sorprender, ya que fueron más significativos para el linaje del pueblo de Israel, ya que de una de estas tribus, de uno de estos hijos de Noé, viene la genealogía, el Mesías. ¿Ya? Vamos a ver primero ahora la importancia de Sem. El orden en que se presentan los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, no siempre corresponde a su orden de nacimiento. Sem se menciona primero porque de su linaje descienden los pueblos que formaron el pueblo elegido de Israel, y a través de él también el Mesías. Así que Sem, que haga ahí como el más importante de los 3 hijos. Los descendientes de Jafet. Este hombre tuvo solamente 6 hijos. Para ese tiempo 6 hijos era poco. Gomer, Madai, Gabán, Tubal, Mesec y Tirás. Así que no, está el Matías. Ahí tiene varios nombres para su hijito. No se dice mucho acerca del esparcimiento de estos hijos de Jafet. Sabemos que de ellos se poblaron todas las costas. Así que probablemente ellos hayan comenzado ahí con la pesca, todo lo que tenía que ver con lo que se puede hacer ahí a la orilla del mar. Como le decía, el mar Mediterráneo, noreste de Asia, y hasta España llegaron ellos. Eso está ahí en el versículo 5. Los descendientes de Cam. Ahí justo digo el Matías, para que escuchen el nombre.
Él sí que tuvo pocos hijos, él tuvo 4 hijos solamente. Canaán, guarde ese nombre, y yo sé que está haciendo ahí la unión con la tierra prometida. Fut, Misraim, Cus. Poblaron África y después se asentaron a lo largo de la costa mediterránea. Nimrod, que era hijo de Cus, fue el más reconocido descendiente de Cam. Misraim, descendiente de él, descendieron los filisteos. Los cananeos habitaron Palestina, mientras los israelitas marchaban hacia ellos para conquistarles, según Deuteronomio 1:26. Sabemos, como les decía al principio, que Noé había sentenciado a su nieto que una maldición. Ellos estaban ahí, poblaron el Canaán, y que era una tierra, como nos enseña la Biblia, donde se producía leche, miel, era una tierra excelente para trabajar. Pero no iban a estar ahí felices y contentos. Una de las otras tribus, también descendientes de Noé, la misión de ellos era ir y conquistar esa tierra para ellos. Y eso llevaba a que el pueblo que estaba ahí tenía que ser eliminado. Así que las promesas, los juicios, las maldiciones de Dios siempre se cumplen. No quizá en el mismo instante, pero sí se cumplen. Los hijos de Sem. Ya vuelvo un poquito más a traer más hijos. Como les decía, Mati, ahora que está ahí presente, aquí tienes un par de nombres para leer. Aram, Lud, Atzafar, Asur y Elam. La trompeta está sonando, ¿no? De estos 5 hijos es evidente que Moisés quería destacar a los descendientes de Arsafat. En el capítulo 10, el versículo 24 al 30, es el que más detalla su descendencia. Poco se dice de Aram, y de los otros 2, los otros 3 no se habla más. Solamente aquí cuando lo describen como hijos, pero después pasaron desapercibidos. No había más información de ellos. Arsafat engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. ¿Qué importancia tiene Eber? ¿A qué le suena Eber? Si tuviera que asociarlo a alguna palabra, a ver, ¿con qué creen ustedes que ya lo pusieron? No. Ya, pero hagan cuenta que no han visto ya. En los hebreos, bien, ¿cierto? Esta frase es de suma importancia para el resto de la Biblia. Es muy probable que la palabra hebreo provenga de Eber. Ya no era cualquier cosa. El primero, Eber, recordemos que significa el que cruza o el que viene del otro lado. También se nos aplica a nosotros. Nosotros venimos del otro lado. ¿Ah? Podemos decirnos también que somos hebreos. Hay un poquito la descendencia de Noé: Sem, Arsafat, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré, hasta Abraham. Abraham era ahí el último de esa descendencia, y donde parte otra vez con los hebreos. Cuando los que estaban ahí en la tierra conocen a Abraham, dicen: ¿y este quién es? ¿De dónde viene? Y dicen: él es el hebreo, él es el que viene del otro lado, él es el que parte con esta identificación de los hebreos. Esa es la genealogía de Noé hasta Abraham. Cuando el pueblo se comienza a expandir, hay un pueblo especial que llega a un lugar especial. Yo lo conversaba ayer con mi esposa y le decía: como todo lo que pasa en la Biblia tiene un propósito, como Dios hace todo con un fin, con un propósito, por algo especial. No es que se les ocurrió y que llegaron a esta tierra porque estaba buena, porque se veía bonita. Tenía un significado. En ese tiempo, como sabemos y nos han enseñado en la escuela dominical, en la escuela bíblica, había una torre y todos hablaban lo mismo, ¿verdad? Todos se entendían. Hoy día hablamos lo mismo y no nos entendemos. Eso ya es más controversial. Todos hablamos español, decía una pastora, pero no nos entendemos muchas veces. Aquí no, aquí ellos hablaban una misma lengua, tenían una misma comunicación. Y como suele pasar, como nos suele pasar a nosotros también, el pueblo dijo: hagamos una ciudad, juntémonos aquí. Cuando la ordenanza de Dios había sido: expándanse, conquisten la tierra, ¿ah? Váyanse lo más lejos que puedan. Ellos quisieron:
juntémonos aquí, todos, no nos vamos lejos, quedémonos aquí, construyamos una ciudad. Porque yo les decía que tenía que ver mucho lo que Dios hace. En esa tierra, en Arad, era la zona donde ellos estaban, Ararat, perdón, es una tierra que es exquisita y está llena de asfalto. Lo que más abunda en esa tierra es el asfalto. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Tenemos material, hagamos ladrillo, construyamos. Hasta ahí estábamos bien. Si todos queremos tener algo seguro, de donde vivir, que nos proteja, que nos cuide, sobre todo en ese tiempo que había harta guerra y conquistamos todo el lugar, entonces está bien, hagamos una ciudad, cuidémonos. Pero, como pasa siempre y nos pasa a nosotros, siempre queremos ir más allá. Dice ahí que ellos dijeron, hagamos una torre que no cualquier torrecita, una torre que llegue hasta el cielo. Así de egocéntricos eran. Ellos dijeron, si no nos van a exterminar, no importa, porque quede esta torre aquí y la gente nos va a recordar y van a hablar de nosotros. Todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Ellos querían engrandecer su nombre cuando Dios quería que lo adoraran a Él. Estaban volviendo otra vez al patrón de exaltarnos nosotros y olvidarnos de Dios. Lo mismo que había pasado con su antepasado, ahí Noé. La región es más conocida por su asociación con Babilonia. Ya de ahí ya partieron mal. Ya de ahí ya partieron haciendo lo contrario a Dios. Babilonia, una tierra donde eran ateos, donde tenían otros dioses, no compartían su ideología, no compartían su religión, y asociarnos con ese tipo de gente no siempre termina bien. Y en este caso no terminó bien. Y es una constante. ¿Ya? Cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo, claro, a ver, se ve una tierra grande, una ciudad grande, construyamos, se ve apetecible conocerlos. Pero a veces los términos no son iguales. Devuélvase un poquito, por favor. Ahí. Dijeron, hagamos una torre, una ciudad que llegue hasta el cielo. Antiguamente había muchas de estas torres y en la parte superior ellos construyeron un templo según el Dios que ellos adoraban. Pero aquí cuando ahí dicen, hagamos una torre, en ningún momento dice, vamos a hacer un altar donde vamos a adorar a Dios. No, la idea de ellos era que nos hagamos conocidos, que sepan, ellos son los que construyeron. Estaban dejando una vez más de lado a Dios. ¿Ya? Primero, desobedecieron en no expandirse, sino juntarse. Segundo, quisieron reexaltarse ellos mismos y dejar de lado a Dios. Obviamente, Jehová estaba muy descontento con esa actitud de los hombres y el castigo fue duro. Los que estuvimos en la escuela dominical cuando éramos pequeños. ¿Cuál fue el castigo que pasó aquí? ¿Cómo nos castigó Dios? ¿Nadie fue a esa clase? ¿Cómo nos castigó Dios? ¿Cuál fue el castigo para esta torre inmensa que estaban construyendo? Confusión de lenguas. Dice ahí en Génesis 11, descendamos y confundamos ahí su lengua. Me imagino el caos que tiene que haber habido ahí. El jefe mandando a los obreros en un idioma, los obreros entre ellos comunicándose de otra forma y nadie se entendía. Claro, y ahí surgen varias preguntas. Bueno, ¿y cómo lo hicieron? Me imagino yo que el hombre que le tocó, supongamos, hablar alemán, su esposa también hablaba alemán. Entonces por ellos se fueron y se fueron donde podían empezar a formar su tierra. Ya cada uno con su parejita, dice la Biblia ahí que cada uno se fue a distintos lugares, obviamente comunicándose. Pero entre ellos ya no podía comunicarse. Los que han estado en otros países donde hablan otros idiomas, con señas algo pueden entender o darse a entender, pero es difícil comunicarse cuando no hablamos lo mismo. Y esto también tiene una connotación espiritual. Si no hablamos el mismo idioma, no nos vamos a entender. Si no estamos en el mismo plan, no nos va a resultar. Si yo quiero ir para el norte y mi hermano quiere ir para el sur,
estamos destinados a fracasar. Así que esto también tiene una significancia espiritual. No solamente cambió sus lenguas, sino que también nos enseña que juntémonos con el que habla como yo. Juntémonos, reunámonos con los que tienen el mismo espíritu que yo tengo. Por ejemplo, había un pastor que siempre ponía el ejemplo. Si el hermano quiere ser misionero y se quiere casar con una niña que quiere tener 20 hijos, no va a funcionar. No va a funcionar. Juntémonos con los que piensan y hablan como nosotros. Vamos hacia el mismo lado. Primero, de los castigos, como les decía, Dios siempre hace algo y las cosas las hace con un propósito. El confundirlos, volvemos al principio cuando Él les dice, espárzanse, conquisten la tierra. Tuvo que confundirlos para que ellos tomaran rumbo y se fueran lejos. No sé si usted se le viene a su cabecita cuando Jesús le dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos se quedaron ahí juntitos. ¿Qué tuvo que pasar para que se fueran? La persecución. Siempre es con un propósito. Tuvo que haber persecución, ¿para qué? Para que los apóstoles empezaran a salir, se fueran a otras partes, llevaran la palabra del Señor, porque estaban haciendo lo contrario, se habían quedado ahí juntitos ahí. Entonces aquí pasó lo mismo. Dios le había dicho a los descendientes, a Noé y a su descendencia, espárzanse, vayan a los rincones de la tierra, puéblenla. No, ellos se quedaron ahí juntitos. Entonces, ¿qué hago? Ya los voy a tener que confundir para que se puedan salir. Primero, eso fue lo primero. Lo segundo es que dejaron de construir la torre. Dejaron de construir la torre, la ciudad, y ahí quedó todo a medias. Y hay uno de los consejos ahí en los proverbios, dice que nadie construye sin primero sentarse, sacar cálculos. No vaya a ser que termine ahí en la mitad y no termine y la gente se va a terminar riendo de él. ¿Sí? Nosotros a la vuelta de nuestra casa tenemos una iglesia que hace como 5 años la están construyendo y ahí está botada la iglesia. Todavía no la terminan, no hay reuniones, se tuvieron que ir a otra iglesia, está todo hecho tira, le han roto los vidrios. No calcularon bien lo que iban a hacer. Eran como 50 hermanos y hicieron una iglesia de 3 pisos. Entonces, no estaba muy bien hecho el tema ahí. Aquí también dejaron la torre construida y más que hacerse un nombre como ellos querían, hicieron el ridículo. Quedaron mal. Y si usted quiere aplicarlo a su vida, cuando a veces pretendemos hacer cosas que no están en la voluntad del Señor, generalmente no termina bien. Y nos terminamos arrepintiéndonos de lo que estábamos haciendo, porque no estaba en la voluntad de Dios. El nombre de esta ciudad, como todos saben, era... ¿Cuál era? Babel. Y como la Biblia está llena de coincidencias, cosas que no sabemos por qué, Babel, ¿qué significa? Confusión. Ahí está mal escrito ya. Está mal escrito. Me confundí. Me confundí escribiendo. Confusión. Me puse Babel. Confusión. Babel es confusión. Todo lo que el pueblo había querido hacer no resultó en nada, no quedó en nada. Nada bueno terminó de eso. No sé, cualquier semejanza con la vida personal es mera coincidencia. Dios había trazado un plan, le dijo a Noé, de tu descendencia los voy a bendecir, al nieto de Sem. ¿De Sem? ¿Estuvieron atentos, no? A esa clase. ¿Al nieto de quién maldijo Noé? De Cam. A Cam no, a tu nieto sí. Y el pastor nos decía que a veces nos duele más cuando le pasa algo a nuestros hijos, a nuestros nietos, que a nosotros. Pero Dios también tenía algo especial. Ya no importa. Vas a tener que cumplir tu maldición. Pero de ahí también voy a levantar al Redentor. De ahí van a juntar, estos pueblos se van a juntar, van a ser el pueblo de Israel. Y de ese pueblo van a ser el Mesías. Dios siempre tiene algo bueno para nosotros, independiente de las circunstancias. Aquí está medio rebuscado, hay que buscar harto, hay que leer harto la genealogía,
para poder llegar ahí al Mesías. Pero estaba. Los tiempos de Dios no son los tiempos y generalmente son los resultados los mejores. Siempre va a querer bendecirnos. La idea de Dios cuando le dice expándanse, era que pudieran empezar de cero, era que pudieran empezar de nuevo, que pudieran buscar la comunión con el Señor, lo que no habían hecho sus antepasados. Ese era el fin de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Como buenos hombres, todo lo contrario. Todo lo contrario. Empezaron a juntarse ahí, quedémonos todos aquí juntitos, construyámonos algo grande que hable de nosotros, que nos resalte, que nos destaque por el resto de la gente. ¿Qué nos enseña esta historia? La historia, cuando estábamos en la escuela bíblica y chiquititos ahí, las tías nos contaban una historia y siempre la historia tenía algo, siempre nos dejaba alguna enseñanza. Aquí hay 3 palabras que están en rojo, que nos indican que son peligrosas en nuestra vida, que son, ¿la pueden leer por favor la primera? Soberbia, desobediencia, autosuficiencia. Que hoy día los psicólogos dicen que es bueno ser autosuficiente, que es bueno tener mis ideas, que es bueno seguir mis impulsos. Haga lo que usted quiera, si usted se siente bien, hágalo. Y aquí nos enseña que estamos mal. No es lo que Dios quiere. Conversábamos un día con la pastora, le plantea mis deseos de estudiar psicología, y ella me decía que estaba bien, porque hoy día, ¿quién nos dice un psicólogo que no es cristiano? Haga lo que usted quiera. ¿Está mal en su matrimonio? Sepárese, tiene que pensar en usted. Mi hijo quiere ser, no sé, árbol, déjelo a su hijo, que arriéguelo, pódelo. Nosotros como cristianos no vamos a decir esas cosas. Necesitamos profesionales cristianos, necesitamos profesionales que lleven a la gente a mostrarle la palabra. No todo es malo, no todo es satánico, no todo está mal. Pero aquí estas 3 cosas que el pueblo estaba manifestando, soberbia, desobediencia y autosuficiencia, no estaba dentro de lo que Dios quería. Siempre, estas 3 cosas siempre irán en contra de los deseos de Dios para sus hijos. Y sabemos que siempre Dios nos prohíbe cosas que nos van a lastimar, que nos van a hacer mal. Dios no nos va a prohibir cosas que nos hagan bien, que nos hagan felices, que nos lleven por el buen camino. La Torre de Babel ilustra cómo los humanos pueden confundir grandeza con importancia, buscando significado, valorarse, hacerse un nombre, apartados de Dios. Su fin fue desastroso. Cuando nos pasa esto también en nuestras vidas, cuando queremos ser nosotros, cuando quiero exaltarme yo, cuando digan, oye, es que Dios estuvo buena la predicación porque yo prediqué, no va a resultar bien eso. Ustedes saben que a mí me encanta contar la historia. Hay una historia de un hermano, un predicador muy querido, lo invitan a predicar a una iglesia y el hermano, cuando lo nombran, sube con el pecho inflado, prepárense casi para lo que les viene, y el Señor lo avergüenza. No le salió la predicación, se confundía a Noé con Moisés, y se bajó casi arrastrándose. Y se acerca un anciano, de esos ancianos sabios que hay en toda nuestra iglesia, y le dice, si usted se hubiera bajado como subió, se hubiera subido como bajó. ¿Se entiende? Si usted hubiera subido humildemente, hubiera bajado exaltado por el Señor. Pero como subió al revés, lo mismo pasó con este pueblo. Quisieron hacerse un nombre, quisieron que hablaran de ellos, quisieron buscar la inmortalidad. Lo consiguieron porque hasta el día de hoy se habla de la Torre de Babel, pero no de la forma en que ellos querían. Nuestros planes no están a veces en los planes de Dios. Así, la semana pasada nos quedamos con la gracia de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios para salvar al pueblo en el arca. Hoy día quedémonos con que nuestros planes tienen que estar siempre guiados por el Señor. El Señor en su inmensa misericordia, aunque a veces nuestra porfía, el Señor nos dice, ándate por aquí, y yo quiero irme por acá. En su inmensa misericordia, y lo vuelvo a decir, Él igual nos va a acompañar ahí.
No vamos a tener los mismos resultados que lo que Él quería, pero Él nos va a acompañar. Muchas veces ha pasado, no, sí, yo lo hice, me resultó más o menos mal, pero al final terminé rasguñando, pero lo hice. A lo mejor era por el otro lado. Pero Dios, siempre tengo un amigo que me dice siempre lo mismo. Tienes 5 opciones, 5 caminos, tú eliges, pero en los 5 al final está Dios. Así que tú eliges. Sigue lo que Dios quiere o haz lo que tú pienses, pero Dios siempre te va a acompañar. No te va a dejar solo. Los resultados a lo mejor no van a ser los mismos. Si el pueblo hubiera pensado en exaltar a Dios, en adorar a Dios, quizá hubiera sido distinto. La idea de construir esta torre gigante parecía a la que estaba cerca de ellos, dejando de lado a Dios, porque a diferencia de los pueblos paganos, ellos sí respetaban a sus dioses, y en la parte más alta ponían estos templos para adorarlos. El pueblo no lo quiso hacer. No, dejemos a Dios de lado, nosotros estamos exaltados. Y al fin fue los tuvo que esparcir, tuvo que enrostrarle su soberbia, su desobediencia, y que apartados de Dios, nada podemos hacer. Y continuar. Esto no termina aquí, vienen más historias. Y espero que Dios nos siga bendiciendo, que le haya hablado hoy día, si tiene que corregir sus caminos.